En este video vamos a abordar de una manera general el tema de los retardos. Recordemos que los retardos son demoras en algún proceso o evento de nuestro modelo. Entonces, para este caso vamos a recordar el ejercicio que venimos trabajando en videos anteriores de una población de pingüinos. Tenemos un flujo de entrada que se llama eclosión y la definición de ese flujo es una multiplicación entre la población y la fracción de eclosión. Pero resulta que en el enunciado nos dicen que es que la eclosión está definida por la formación y la incubación de los huevos y que hasta el momento en que nace el pingüino se demora en promedio 1,2 años. Es decir, que eso es un retardo porque este nacimiento entonces no se da inmediatamente. O sea, acá en este momento lo tenemos como si pasara inmediatamente. O sea, los pingüinos nacen de una. Y eso no funciona así, sino que ellos ponen los huevos y tienen que incubarlos, calentarlos y ya luego nacen. Entonces, según el enunciado, este proceso demora 1,2 años. Entonces, eso es lo que nos falta incluir en nuestro modelo. Ponerle al modelo que se demore 1,2 años en nacer este porcentaje de pingüinos. ¿Qué pasa? Hay varios tipos de retardos. Ahí se pueden dividir en dos tipos, que son los de material y los de información. ¿Cuál es la diferencia? Que los retardos de material hacen referencia a objetos tangibles, es decir, en sí mismo, como dice la palabra, material, como por ejemplo productos, personas, animales, o sea, cosas, objetos o personas que se puedan tocar. Mientras que el de información son cosas intangibles, como su palabra lo dice, información. Son datos, cosas que no se pueden tocar. Entonces, el de material se subdivide en dos. Este, que ya se los voy a explicar, y otro que se llama, comúnmente lo llaman retardo de tubería, pero que también es un retardo de material, solamente que tiene unas características que lo hace diferente. Pero también hace referencia a cosas tangibles, a objetos tangibles, entonces también sería un retardo de material. Pero funcionan muy diferente. Entonces, para explicar este de tubería, la mejor manera de hacerlo es con esta banda transportadora. ¿Por qué? Porque el retardo de tubería funciona bajo la ley FIFO, que la ley FIFO, recordemos, es primero en entrar, primero en salir. ¿Cómo así? O sea, la primera caja que yo pongo en la banda transportadora va a ser la primera caja que va a salir al final del proceso. O sea, la probabilidad es del 100%, porque no se está mezclando, o sea, ellas van en orden y la primera que entra es la primera que sale. Entonces, cualquier proceso o evento del modelo que ustedes tengan que funcione de esta manera, que ustedes digan, sí, lo primero que entra es lo primero que sale, entonces saben que van a usar un retardo de tubería que funcione similar a una banda transportadora. Pero está el caso contrario, que el mejor ejemplo para explicarlo es con esta bañera. La bañera almacena agua, entonces es como nuestro nivel, tiene una llave que es el flujo de entrada y un tapón que sería el flujo de salida porque extrae el agua. ¿Será que la primera gota que entra de la llave, la primera gota de agua, se va a mezclar con el agua que yo tenía aquí en la bañera? Entonces, al mezclarse, yo ya no puedo decir que cuando quite el tapón, la primera gota de agua que cayó sea la primera gota de agua que va a salir por el tapón, por el orificio. No, porque ya hubo una mezcla. Ella se mezcló con el resto de las gotas de agua, entonces ya esa probabilidad es incierta. Entonces, de manera que esto es otro, y estamos hablando de un retardo tangible porque el agua se puede tocar. Pero no funciona como el de tubería porque no la primera gota que entra es la primera gota que sale. Entonces, en caso de que el modelo de ustedes funcione parecido a esto, o sea, tenga un comportamiento donde ustedes digan, no, lo primero que entra no va a ser necesariamente lo primero que salga. Entonces, van a saber que están hablando de un retardo de material.
Esto hay dos formas de modelarlo en PowerSim. PowerSim, como ya había hecho un video, tiene muchísimas funciones y tiene para los retardos 3 funciones, es decir, tiene una función para cada retardo. Para este retardo de material, la función se llama DelayMTR, es esta, así la buscan en las funciones, y para la de tubería es DelayPPL, y para la de información es DelayInf. Acá se los voy a mostrar más. Estas son las 3 funciones. Entonces simplemente buscan, como les mostré en el video de funciones, en la opción de funciones escriben DelayInf y DelayInf y DelayMTR tienen la misma estructura, es decir, tienen 4 componentes, 4 elementos, mientras que el DelayPPL tiene únicamente 3 elementos. Porque este elemento de acá, el tercer elemento, este tercer elemento corresponde al orden, que ya eso luego lo van a ver más a fondo, y el DelayPPL, o sea el de tubería, no tiene orden, por lo que les explicaba de que no hay mezcla, sino que es algo que es exacto, o sea la probabilidad es del 100%, entonces por eso no tiene el orden. Una forma fácil de ustedes identificar si se trata de un retardo de material o si se trata de un retardo de tubería, que esa es como la pregunta más frecuente, ¿cómo sé si me están hablando de un retardo de material o un retardo de tubería? Lo correcto, lo que deberían de hacer es hacer el análisis que les acabo de explicar, como si cumple la ley FIFO o no, es decir, si lo primero que entra es lo primero que sale. Si la respuesta es sí, entonces están hablando de un PPL, o sea, de un retardo de tubería, y si la respuesta es no, entonces es de material. Estamos hablando pues de siempre y cuando, recuerden que estas dos son para objetos tangibles y que el de información es para objetos intangibles, o sea, datos, información. En los enunciados tienen una forma muy fácil de identificar esto, y es porque si dicen, por ejemplo, que el nacimiento de los pingüinos toma exactamente un año, por ejemplo, cuando estamos usando la palabra exactamente, hace referencia a un 100% de probabilidad, es decir, que no hay mezcla, que es fijo que se va a demorar eso. Entonces ahí estamos hablando de un delay PPL, o sea, de un retardo de tubería. Pero si me utilizan palabras como en promedio, aproximadamente, más o menos, a veces, ese tipo de palabras o sinónimos de esas palabras hacen referencia a que no es exacto, no es seguro, o sea, que a veces, que en promedio. Entonces ahí nos están hablando de un retardo de material. Recuerden que estoy haciendo el ejemplo como si ya supiéramos que estamos hablando de pingüinos, entonces los pingüinos son cosas tangibles, entonces es uno de estos dos. Entonces los pasos son, primero, identificar, ¿es tangible o no es tangible? Si no es tangible, entonces estamos acá arriba. Pero si es tangible, entonces es alguno de estos dos. Y ya como sé cuál de los dos, el que cumple la ley FIFO o el que no la cumple. Ya tenemos que entrar a mirar eso. O en el enunciado, como les dije, hay palabras que de una vez me lo indican, porque si estamos usando la palabra exactamente o siempre, o sea, son palabras que me indican de que la probabilidad es del 100% y de que no hay mezcla, entonces siempre va a ser PPL, o sea, esta función. Pero si son palabras como en promedio, a veces, más o menos, entonces ya estamos hablando de un delay MTR, o sea, de material. Bueno, una vez quedó esto claro, ya se puede proceder a PowerSim a realizar esto. Entonces fíjense que yo lo que necesito es mostrar que estos nacimientos se van a demorar 1,2 años en hacerse. Entonces
Lo primero que vamos a hacer es crear una constante y la vamos a llamar tiempo promedio. Y miren que al utilizar la palabra por promedio, como les acabo de explicar, si utilizamos la palabra promedio quiere decir que no es exacto, que la probabilidad no es exacta, es decir, que sí o sí es un retardo de material, no de tubería. Entonces es 1,2 YR. Y el retardo lo vamos a hacer en el flujo de entrada, recuerden. Ahora, no necesariamente tienen que hacerlo con funciones. O sea, con funciones, recuerden que es parándose en este ítem donde dice funciones, se paran en cualquiera y escriben delay. Y miren que ahí me aparecen los 3 delay. Delay de información, delay de material y el de tubería. Y ya le doy doble clic al que yo quiera. Vamos a hacer pues un ejemplo. Supongamos que fuese uno de información para que vean cómo aparece. Y me aparecen 4 parámetros. El input, que va a ser donde ustedes van a poner lo que se va a retardar. En esta parte van a poner el delay, o sea, el tiempo que se va a retardar. O sea, en este caso es 1,2 años. El orden, que ese concepto ya más adelante se los van a explicar bien a fondo. Y el valor inicial. El valor inicial es si, por ejemplo, en el enunciado nos dicen que ya venían en ese proceso de retardo tantos pingüinos, por ejemplo. Y si no me dicen nada, pues yo pongo 0, o sea, asumo que no había nada retardándose inicialmente. Entonces, esta es la manera como la estructura prácticamente de todos, excepto del de tubería, el delay PPL, no tiene, es igualito, solo que no tiene esta parte del orden. Pero hay otra forma de hacer esto manual, o sea, no sin función. Recuerden que cuando yo hablo de manual me refiero a hacerlo sin función. Entonces, sin función, en este caso, como es de orden 1, lo que puedo hacer es fácilmente el nivel sobre el tiempo del retardo, es decir, porque lo que yo voy a retardar es lo que hay en el nivel, o sea, lo que hay en el nivel multiplicado por la fracción de eclosión, porque no me van a nacer todos estos pingüinos, sino que me van a nacer el 20% de lo que hay en la población y se va a demorar en nacer 1,2 años. Entonces lo único que vamos a hacer es esta multiplicación que teníamos la vamos a dejar y simplemente vamos a dividir por el tiempo promedio. Miren lo que pasó, las unidades quedaron en pingüinos sobre años al cuadrado, porque el tiempo está pues en años, pero la fracción de eclosión nosotros la teníamos en 1 sobre YR, porque así la necesitábamos, porque no teníamos esta constante del tiempo. Entonces le vamos a dar OK y vamos a meternos a la fracción de eclosión y la vamos a dejar adimensional, o sea, sin unidades, porque ya no necesitamos esas unidades ahí, ya que las metimos en esta otra constante. Entonces vamos a ver si nos cambia el comportamiento. Este era supuestamente el comportamiento que tenía nuestro modelo, pero ya sabemos que está mal porque no le habíamos metido esta parte tan importante del retardo. Entonces lo vamos a correr. Y si nos fijamos, la población tiende a 0, o sea, como que desapareció prácticamente, porque miren que en el 2099 está 4,69 Euler a la menos 40, o sea, eso tiende a 0. Entonces miren que el comportamiento fue extremadamente diferente y ahí está la importancia de modelar los retardos. En otro video vamos a evaluar políticas que me solucionan el problema de la extinción de los pingüinos.